Bienvenidos estudiantes del proyecto Educación Abierta Centroamérica nivel bachillerato. Los saluda su profesora de español Viviana Fallas Villalobos. El tema de hoy corresponde a las formas no personales del verbo. Lo pueden localizar en las páginas del folleto 74 a 77. El español se caracteriza por poseer tres formas no personales del verbo, las cuales son infinitivos, participios y gerundios. Los infinitivos poseen las siguientes tres desinencias: ar, ir. Por ejemplo, caminar, comer, dirigir. El participio posee dos categorías: regulares, cuyas desinencias son ado, ido, por ejemplo, construido, mostrado. Dos irregulares, cuyas desinencias son to, so, cho, por ejemplo, vuelto, impreso, hecho. El gerundio se caracteriza por poseer las siguientes dos desinencias: ando y yendo, por ejemplo, bailando, sonriendo. El participio posee tres funciones. 1. Sustantiva, cuando funciona como sujeto y se acompaña de un artículo, por ejemplo, el partido de fútbol. 2. Adjetiva, cuando clasifica a un sustantivo. Por ejemplo, la ventana está abierta. 3. Verbal, cuando aparece en compañía de un verbo conjugado. Por ejemplo, hemos caminado mucho. Recordemos varios de los términos que aparecen en estas funciones. Sustantivo es de quién se habla en la oración. Los artículos son el, la, los, las, un, una, unos, unas. El adjetivo es la característica del sustantivo. Este nos va a decir cómo es el sustantivo o cuáles son las características que posee ese sustantivo. El verbo es la acción que ejecuta el sujeto. El gerundio posee dos funciones. 1. Adverbial, que indica cómo se realiza la acción del verbo. Por ejemplo, siempre habla gritando. Aquí podemos preguntar, ¿cómo habla? Gritando. 2. Verbal, que aparece en compañía de un verbo conjugado. Por ejemplo, ella estuvo leyendo toda la noche. En el gerundio tenemos tanto usos correctos como incorrectos. Iniciemos con los usos correctos del gerundio. 1. Como acción anterior a la indicada por el verbo principal, es decir, cuando la acción aparece en pasado. Por ejemplo, acercándose a la ventana, lo vio. En este caso se nos está diciendo que primero se acerca a la ventana y luego lo ve. 2. Como acción simultánea a la indicada por el verbo principal. ¿Esto qué quiere decir? Que va a suceder la acción al mismo tiempo. Por ejemplo, Ana almuerza viendo las noticias. Con esto nos quieren decir que almorzaba y veía las noticias al mismo tiempo. 3. En compañía de otro verbo, es decir, cuando tiene la función verbal. Por ejemplo, iba corriendo. En cuanto a los usos incorrectos, cabe recalcar lo siguiente. 1. Como acción posterior al verbo principal, es decir, cuando la acción aparece en futuro. Por ejemplo, se cayó del bus perdiendo su dinero. Lo correcto sería: se cayó del bus y perdió su dinero. 2. Como adjetivo. Por ejemplo, se halló una bolsa conteniendo documentos. Acá lo correcto sería: se halló una bolsa que contenía documentos. Hay una excepción a este caso. Solo ardiendo y hirviendo pueden ser usados como adjetivos. Por ejemplo, casa y ardiendo, agua hirviendo. Concluyo la clase con la siguiente reflexión. Tu mente siempre te recuerda lo malo, lo difícil, lo negativo.
Recuérdale tú a ella tu grandeza, tu pasión y tu fortaleza. Jorge Álvarez Camacho.